Le puse de nombre a la columna una pregunta que es ¿recordar para qué? No es una bajada de línea, no es una opinión, es pensemos para qué sirve recordar y en dónde, ¿no? Porque la memoria no es algo que está dado, que te viene, te baja una data y entonces tenés que sí o sí recordar de esa manera, sino que es una construcción social, es una construcción cultural, que como decía Diego, también se hace de las personas que van a la marcha, de esa sensación comunitaria que hay cuando muchas personas se encuentran en un lugar, a un horario, en un espacio específico, a recordar un hecho histórico. Y hay varias maneras de recordar. Una es una fecha, como la de hoy, encontrarse en un espacio para recordar un momento histórico en una fecha. O sea, el feriado definitivamente es un acto de memoria, pero también un espacio. Y hay dos espacios específicos, hay muchos más porque hubo demasiados centros clandestinos de detención, pero hay dos espacios que les traigo hoy para que pensemos desde distintos lugares también. Ahí estamos viendo parte de la ESMA, esa foto la saqué hoy a la mañana. Que para pensar también qué es la ESMA hoy, esta ex Escuela de Mecánica de la Armada, como espacio de memoria y para qué existe este espacio de memoria y qué pasa en otros países también cuando hay lugares que significaron cosas horrorosas, donde hay gente que la pasó muy mal, y qué se hace con ese espacio. Se tira abajo, se construye un edificio, se pasa de página, se hace un monumento, se apela a las obras de arte como lugares para que abran preguntas y no que cierren. Bueno, la ESMA toma una decisión que es hace 15 años, más de 15 años, convertirse en un espacio de memoria que tiene el Museo de la Memoria, pero además está intacto. Miren lo que estamos viendo ahí, justo hoy hablamos sobre esto, sobre los vuelos de la muerte. Hay un avión donde se hicieron vuelos de la muerte, que está en la ESMA, apenas entrás, y que, bueno, nos contaba Carlos Muñoz. Fui con mi hijo de 14 años hoy a la ESMA. Qué bueno eso. Nos abrió Carlos Muñoz la puerta y nos hizo un recorrido y nos contó. Y fue muy fuerte porque Carlos... ¿Y tu hijo qué te preguntaba? Nada, mudo, total mutismo, ojos muy abiertos. ¿Conocía la historia? Le interesa mucho la historia, me impactó particularmente hace un ratito cuando le preguntabas por el chico este que había estado en por Floreal. Tiene 14 años. Que tenía 14 años. Y yo estaba con Rocco ahí de 14 años y estaba muy callado, muy callado y muy atento también a lo que estaba sucediendo, pero le preguntó él por el avión a Carlos. Le dijo, ¿y el avión qué es? Y Carlos le explicó que es un avión que trajeron especialmente de afuera, que tiene la particularidad de que se abre de atrás y que por eso entonces podían tirar personas desde ahí, que se usa habitualmente para paracaidismo hoy, y que estaba ahí como testimonio objetual de la historia, ¿no? Que finalmente es eso el patrimonio. O sea, son testimonios que, sí, tangibles, que nos hablan de la identidad de todos nosotros. La ESMA fue nombrada Patrimonio por la UNESCO en el 2023. O sea que es un lugar, es un espacio físico que importa no solamente a la Argentina y a la identidad argentina, sino que es patrimonio de la humanidad, porque eso es lo que hace la UNESCO. Decir, che, este espacio importa a la humanidad, no solamente a los que están ahí y a los argentinos. Y tiene una característica muy particular, que es que no fue... y esta palabra no existe, la voy a usar igual, escenograficado, como que no lo convirtieron en escenografía, sino que lo mantuvieron con mucha exactitud, sobre todo el casino de oficiales, donde Carlos estuvo secuestrado, trabaja hoy en la ESMA, y nos mostraba una foto que fue la primera foto que tomaron de un secuestrado adentro de la ESMA, después de haber sido liberado, cuando entró la CONADEP. La foto que aparece frente al museo es la de Carlos. Y yo me atreví a hacerle preguntas, también un poco por fuera de lo políticamente correcto, si quieren, que es sobre el libro de Leila Guerriero, que me parece que abre muchos interrogantes, porque Carlos sobrevivió porque trabajó para los militares, trabajo esclavo, trabajo forzado, lo obligaron a trabajar, porque era copista, hacía un trabajo muy preciso con documentos, lo necesitaron y me dijo, me salvé por eso. Al día siguiente, si no, me iban a subir al avión como a tantos compañeros que estuvieron secuestrados acá adentro. Me contó que había estado secuestrado con su mujer Ana, me contó que a su bebé de 3 meses se lo habían dejado al militar
del que él vivía enfrente, que me parece que también es testimonio de una Argentina que cuando uno la ve con un poco de perspectiva, él vivía, era militante de Montoneros, tenía enfrente un militar y había como entablado cierta relación también, y esto según palabras suyas, para blanquear un poco, dar cierta credibilidad. Incluso en un momento le acercó él mismo el teléfono de sus padres al militar, le cuidaba a veces a los hijos, tenía 3 hijos, entonces cuando lo secuestran a él con la mujer, a su hijo, que también se llama Carlos, se lo dan a este militar que vivía enfrente. Bueno, todo esto me pasó hoy en la ESMA. Y pasa también porque la ESMA es un espacio abierto a que esto suceda. Sí. Si quieren, después conversamos, y me parece que es interesante hacerlo, sobre la partidización de estos espacios. Y qué pasa también cuando existe esta partidización. Hay otro lugar que es el Parque de la Memoria, que está en Costanera. No sé si lo vieron alguna vez. Tenemos fotos por ahí de algunas de las obras de arte. Esta es una obra de arte de Lucas Guanini, sí, que es buenísimo. Lucas vive en Nueva York hace varios años, que depende de dónde mires, la imagen de ese desaparecido aparece y desaparece. Claro. ¿No? Este es un espacio con otra intención distinta al de la ESMA, que es apelar a los monumentos y a las obras de arte para traer la memoria haciendo preguntas. Está en el Río de la Plata, justamente por los vuelos de la muerte, en ese lugar, son 14 hectáreas. Hoy está dirigido por Florencia Batiti, que es una curadora buenísima, una persona además muy inteligente, con quien estuve conversando y que me contaba un poco también que, bueno, que sí, que se inspiraron en algunas situaciones de Alemania y en Monumento de Vietnam, que está en Washington, que existen espacios así, que es bastante único en Latinoamérica, que surge en la década del 90. Hay cierta polémica, como dije, lo de la ESMA, también les cuento esto, sobre quiénes están esta obra es impresionante, en el panel, en el monumento donde están los nombres de los desaparecidos. Esta obra, que a mí me pone la piel de gallina cada vez, es de Claudia Fontes, se llama Reconstrucción, el retrato de Pablo Míguez, también un niño de 14 años desaparecido y asesinado. Miren lo que es un chico caminando, pero que por la manera en la que está hecho este vaciado de bronce, que es una escultura sublime, además desde su factura, de a ratos, con el reflejo del río, lo perdés. Claro. Y de a ratos lo ves, y está parado sobre el agua. Después hay otra de un artista que se llama Denise Oppenheim, que es un monumento al escape, que está por ahí, también tenemos la foto, que es el de las casitas, que ganó el premio a la escultura y que tiene una connotación poética un poco más fuerte que los anteriores, ¿no? Porque es, bueno, la casa da vuelta, la casa sin piso, algo de ni pies ni cabeza, ¿no? Como todo al revés, todo un poco apilado. Que me parece que es interesante también pensarlo con la luz del tuit de Villarroel de hoy, de lo que estábamos conversando antes, sobre cómo se mira el pasado. Y una cosa es tener 3 casas sin piso y estar pensando en una Argentina que en ese momento realmente no había donde apoyarse. Y otra cosa es pensar las cosas desde hoy, claro, donde no sé si entra tanto este descalabro que narra este artista americano. Y la última que les traigo es una de una artista que a mí me gusta muchísimo, se llama Marie-Laure Sanz, que el Museo de Arte Moderno tiene muy linda obra de ella. De hecho, quien fue mi jefa en el Museo de Arte Moderno durante mucho tiempo, Laura Buchelato, tenía esto colgado como si fuera una joya del cuello, y dice: pensar es un hecho revolucionario. Marí directamente apela a las palabras para decir esto con total contundencia, que está en el Parque de la Memoria. Y me parece que, es un lugar al que se puede ir a hacer un picnic, a tomar un café, ¿no? Es otra manera de habitar un espacio para pensar y para hacerse preguntas sobre este hecho histórico en particular, sobre el nunca más. Me parece que las obras son tanto directas como indirectas y que funcionan a la luz de un aniversario como el de hoy, pero también de tantas otras cosas que atraviesan a la humanidad. Y hay 2 lugares que me parece que se pueden también pensar como espacios de memoria y que plantean incluso debates interesantes, como es Auschwitz, ¿no? Sí. Pensamos en la ESMA, inmediatamente se te va a la cabeza a un campo de concentración. Ahí está la visita del Papa, la frase famosa del trabajo de los Ara Libres. Este campo de concentración es un espacio al que se puede visitar de forma gratuita, solo que sí o sí tenés que tener reserva para acceder, y que se dan visitas guiadas por 25 €, pero que la entrada no cuesta nada.
y que abre un poco la pregunta también de el turismo versus la memoria, ¿no? ¿A qué va uno a esos lugares también? Que yo creo que somos todos muy progres cuando viajamos por el mundo y nos cuesta hacerlo cuando vivimos en Argentina. Mucha gente que viaja por Europa visita este tipo de centros clandestinos donde murió y se torturó mucha gente, pero después son recontra conservadores para mirar la historia argentina in situ. No pasa, afortunadamente, en algunos lugares como la ciudad de Rosario, donde, por ejemplo, frente a la Facultad de Rosario, gran universidad, la Universidad Nacional de Rosario, había un bar muy famoso, Rockefeller, que hace poco también tiene sede en Buenos Aires, que funcionaba en lo que luego se descubrió era un centro clandestino de detención. Y generosamente se corrió al Boulevard Oroño, que es un lugar tan maravilloso como el otro, y quedó un museo de la memoria. Digo, Rosario es una ciudad maravillosa donde, por suerte, hay menos tensión que como en otros lugares de Argentina para pensar este tipo de fenómenos, ¿no? En los cuales, repito, a muchos nos encanta viajar por el mundo. Viajé en tal ciudad, visité tal cosa, pero acá nos da vergüencita ir a visitar la ESMA. Lo digo hasta haciendo autocrítica, ¿no? Y me parece que es algo muy de nosotros los argentinos también, que tenemos que curar. ¿En serio lo ves yo así? creo lo mismo. ¿Vos también? Creo lo mismo y creo que sí va a visitar la ESMA cierto sector de la sociedad y no todo. Creo que también hay... Una aclaración cortita nada más, porque no quiero, viste, en el fenómeno de los recortes, no quiero, no, porque todo es culpa de Cristina, entonces me saco una pestaña y la pincho, no. Ahora, no me pongo en ese rol, viste, de todo es culpa de Cristina. Sí soy muy crítico de los gobiernos de Cristina Kirchner y entre las cosas que no me gustaron, incluye el hecho de haber hecho política partidaria sobre los organismos de derechos humanos, que hace que muchos tengamos cierto cuidado a la hora de acompañar determinadas cuestiones con las cuales estamos de acuerdo, pero ante el temor de que de repente la aspiradora partidaria te chupe y te lleve a un lugar de ahí está este kirchnerista, lo que sea, tenés cuidado y cautela para no caer en el debate político de gente a la que solo le importa el debate partidario. No, pero es lo que vos decís, hay políticas, digo, la realidad es que el kirchnerismo se apropió de distintas banderas, donde vos hoy, si opinas de determinada cuestión, está ligado al kirchnerismo. También hubo mucha parte de simbología kirchnerista para llevar adelante eso. Digo, desde ponerle el nombre al el país del reduccionismo. Pero es un problema. Donde vos estás a favor de cuidar de no caer en déficit fiscal. Sos un capitalista mileísta. No quiero gastar más de lo que recaudas. De la misma manera, del otro lado, viste, decís, che, me parece bien proponer una política de derechos humanos, reparar el dolor que se le causó a esta gente, que fue el dolor de un país completo también. Hubo gente que la padeció en el cuerpo, pero un país que la padeció completa. ¿Viste? Bueno, también era un lugar político la ESMA. Me lo contaba Carlos hoy, la gran mayoría de los secuestrados eran montoneros. Él sigue teniendo a sus amigos sobrevivientes y le digo, ¿y todos tienen más o menos la misma ideología? Sí, me dice. Éramos montoneros, somos peronistas. Como ahí hay una unidad de quienes hoy ocupan ese espacio, que yo con esto también entendí un poco más esa apropiación del kirchnerismo de los derechos humanos, que creo que a veces alejan gran parte de la sociedad de estos lugares, y me parece que es hora de cambiarlo. Claro. y por algo muy, muy significativo, que es que hay 7 de cada 10 jóvenes. Me parece que por eso también me impactó, o creo que por eso también lo llevé a mi hijo sin siquiera decirle a dónde estaba yendo. Le dije, estábamos yendo a comer un asado y le dije, tengo que pasar por un lugar antes, y no le hablé, no le consulté, no le pregunté nada. Hay 7 de cada 10 jóvenes hoy que no les interesa la política, que creen que una democracia como la que tenemos está bien, pero que están más permeables a discursos autoritarios. Claro. Son jóvenes que nacieron en democracia, que no vivieron ni la última dictadura, ni por supuesto mucho menos todas las anteriores, y que no habitan esos espacios, que no van a esos lugares, que no forman parte. Por eso también el Parque de la Memoria tiene esta gran ventaja de apertura, que pasás con el auto y lo ves. En algún momento, si vivís en Buenos Aires, viste alguna de estas. Es un lugar típico de paseo de los fines de semana para mucha gente. Sí, la Costanera Norte. Sí. Entonces me parece que es importante también pensar a dónde llevó, porque lo del kirchnerismo fue un proceso histórico, y hoy estos espacios de memoria, y vuelvo un poquito a lo del principio para cerrar, que siempre están vivos, que siempre hay cuestiones que pensar, que revisar, que volver a visitar, estos espacios abiertos
que existen, son lugares para hacerlo, para volver a pensar desde otro lado, incluso con la cantidad de años del kirchnerismo que pasó por la historia argentina. Y quiero complementar, más allá de lo del kirchnerismo, que ya terminó, ahora gobierna Javier Milei y en 2 años desfinanció completamente todos los centros de memoria. Es decir, el Estado Nacional no financia más, como sí hacía el gobierno de Mauricio Macri, como sí hacía el gobierno de Alberto Fernández y como sí hacía el kirchnerismo, no financia más estos lugares que son tan importantes, que vos acabas de contar, que fuiste con tu hijo Rocco y demás. Otra manera de hacer política del otro lado del río. ¿No? Distinta, desfinanciando los organismos, por ejemplo, los centros de... Que son más de uno, ¿no? Increíble porque, digo, después el presidente se jacta de cuestiones vinculadas al terrorismo, por ejemplo, con el Holocausto, ¿no? Claro. Digo, qué sé yo.